Buenas noches, mis hermanos. Estuvimos aprendiendo un mensaje titulado "Y perseveraban todos juntos, unánimes en la palabra, en la doctrina de los apóstoles". Estuvimos aprendiendo que la iglesia recibía tremenda bendición de Dios en que ellos salían, predicaban y las personas entregaban su vida a Cristo, y dice la palabra de Dios que el Señor añadía cada día. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hacían cuatro cosas esta iglesia. Ellos perseveraban en la doctrina, es decir, estudiaban la palabra de Dios. Luego perseveraban en la comunión unos con otros. Luego en el partimiento del pan y en las oraciones. Y estamos aprendiendo el primer paso de cómo la iglesia llegó a ser tremendamente reconocida en esos tiempos como la iglesia que proclamaba, que predicaba acerca de Jesucristo. Y cuando la iglesia cumplía esta función, el Señor bendecía, no solamente crecían en número, sino también espiritualmente. Así de que vamos a aprender lo que esta iglesia hizo al principio. Y estamos en el primer paso, cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, puede que usted se pregunte, ¿cómo me alimento de la palabra de Dios? ¿Qué hago para poder ser constante en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo hago? Muy bien, esto vamos a aprender en el desarrollo de este mensaje, parte 1, sino que también hay parte 2. Así que, antes de seguir adelante, vamos a leer el Salmo 19, versículos 7 al 11. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11. Y nos va a decir aquí lo que es la palabra de Dios. Y esto nos va a motivar a abrirla, a leerla, a nutrirnos, a alimentarnos de ella. Salmo 19, versículos 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Muy bien, así que la palabra de Dios, según el Salmo 19, es perfecta. También la palabra de Dios es fiel. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová, se refiere a la palabra de Dios, son rectos. Luego dice, el precepto de Jehová, se refiere a la palabra de Dios, es puro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás interesado en que cada día nosotros podamos tener contacto con tu palabra, o que haya ese anhelo, ese deseo en nuestras vidas, en nuestros corazones, de tener comunión, contacto con tu palabra, de ser constantes, de perseverar en el estudio, en la lectura de tu palabra, así como lo hicieron los cristianos, Señor, de la época en que estaba el apóstol Pedro y los demás apóstoles guiando a esta iglesia que predicaban y enseñaban y perseveraban en el estudio de tu palabra. Queremos ser esa iglesia, Señor. Queremos ser esos cristianos. Ayúdanos a entender y comprender esta palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo me alimento de la palabra de Dios? ¿Cómo debo de leer la Biblia? Número uno, la Biblia, debe de leerse en secuencia, es decir, uno tras otro, con la excepción de los salmos y proverbios,
que no tienen una secuencia estricta. Es importante leer los capítulos en orden. Por ejemplo, usted puede decir, yo voy a empezar a leer la palabra de Dios empezando desde los evangelios. Y usted empieza del libro de Mateo. Y entonces después que ha terminado Mateo, Marcos, una vez que ha terminado Marcos, Lucas, una vez que ha terminado Lucas, Juan, y así sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis. Esto se llama leer la Biblia en secuencia. Y usted puede nutrirse de la palabra de Dios, usted puede estudiar la palabra de Dios tomando este consejo, que usted debe de leer la palabra de Dios en secuencia. Segundo, ¿cómo yo puedo nutrirme de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo alimentarme de la palabra de Dios? Leyendo con regularidad. No es necesario leer toda la Biblia en una semana. Uno puede leer 1 o 2 capítulos al día para comenzar. Como dije, usted si decide leer desde el principio la palabra de Dios, desde Génesis, está bien. Y así usted va leyendo libro tras libro, libro tras libro, un día un capítulo, al día siguiente otro capítulo, o como usted desee, 2 capítulos diarios. Pero tiene que hacerlo con regularidad, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Ok. También tenemos que hacerlo con entendimiento. No se trata de leer la Biblia palabra tras palabra, y pareciera que estamos en un concurso de lectura y queremos terminar rápido la lectura y al final no hemos entendido nada. La palabra de Dios, para poder entenderla, para que podamos ser alimentados correctamente, nosotros tenemos que leerla detenidamente. No leas palabras y nada más. Toma tiempo para leer algunas secciones otra vez. Si tú has leído y no retienes lo que has leído o no miras con claridad el concepto de lo que has leído, vuelve a leer. Vuelve a leer para que tú puedas entender lo que estás leyendo. Una de las maneras de estudiar la Biblia es haciendo preguntas. Cuando yo estudio la Biblia, tengo que hacerme preguntas. Es bueno hacer preguntas de lo que uno lee y escucha. Así uno aprende. Puede que tú preguntes, pero ¿qué pregunta me formulo? Por ejemplo, si tú has leído la porción que hemos leído al inicio, Salmo 19 del 7 al 10. Entonces, en esta porción tú dices, en esta porción que he leído, ¿hay algún ejemplo a seguir? Segunda pregunta, en esta porción que he leído, ¿hay algún mandato que debo obedecer? Tercera pregunta que debes formularte, en esta porción bíblica que he leído, ¿hay algún mal ejemplo que debo evitar? Cuarta pregunta, en esta porción bíblica que he leído, ¿hay algún pecado que debo de abandonar? Quinta pregunta, en esta porción bíblica que he leído, ¿hay alguna promesa de Dios que debo de apropiarme? Y sabe, hermano querido, mi hermana, cuando leemos la palabra de Dios y nos formulamos estas preguntas, déjame decirte que el estudio, tu tiempo con Dios, va a ser un tiempo deleitoso. Va a ser un tiempo que te agrada. Va a ser un tiempo que al siguiente día tú vas a querer tener ese tiempo con tu Dios. Número 5. Una de las maneras de cómo nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios es tomar apuntes de las prédicas. Una prédica o un sermón es un análisis y explicación de un texto bíblico. Entonces, mientras usted está ahí en la iglesia, en la casa de Dios, usted puede llevar un cuadernito y ir apuntando lo que el pastor dice. Algunos pastores dicen, por ejemplo, muy bien, en esta mañana quiero tratar el tema de la obediencia. Como primer punto, vamos a aprender esto y esto. Como segundo punto, como tercer punto, y usted va apuntando. Es bueno hacerlo así.
En algunas iglesias se reparte el bosquejo de lo que el pastor va a predicar. Por ejemplo, aquí tenemos un bosquejo de lo que el pastor ha predicado y será entregado a la congregación este bosquejo con lugares o con espacios vacíos para que según se vaya avanzando o según el pastor vaya avanzando la predicación, el hermano va escuchando y va llenando los espacios en blanco. Es una manera muy didáctica de poder alimentarme de la palabra de Dios. Ok, y luego viene el asunto de para que nuestro estudio de la palabra de Dios, para que nuestro tiempo con la palabra de Dios sea un tiempo deleitoso, agradable, debemos de usar una Biblia de estudio. Ahora, estas Biblias están disponibles en cualquier librería cristiana. Estas Biblias de estudio tienen comentarios para dar explicaciones de algunos versículos. Además, también proveen mapas y artículos para proveer trasfondo histórico y geográfico de las historias. A continuación voy a mostrarle algunas Biblias de estudio. Tenemos, por ejemplo, la Biblia de estudio Holman. Tenemos la Biblia de estudio Holman. Es una Biblia que tiene comentario de los versículos y además también tiene algunos mapas, por ejemplo, muchas veces se nos dice que tal personaje de la Biblia salió de Galilea y se dirigió a Nazaret. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y está lejos Galilea de Nazaret? ¿Y cuántos kilómetros habrá? Entonces, esta Biblia, aparte de los comentarios bíblicos, te dan ciertos mapas y te muestra, vamos a ver así, el kilometraje que hay entre Galilea y Nazaret. Tenemos también otra Biblia de estudio, Scofield. Es una Biblia de estudio, es una Biblia que tiene, por ejemplo, tiene mapas, tiene comentario y además también tiene concordancia, una concordancia. Por ejemplo, si tú quieres, has leído un pasaje donde hay una palabra irreverente, entonces tú dices, ¿qué significa reverente? Irreverente. Tú vas, igualito que un diccionario. La concordancia es igual que un diccionario. Tú vas y buscas la palabra irreverente y ahí te da todo el concepto de la palabra irreverente. Inclusive te da algunos pasajes bíblicos donde se encuentra la palabra. Esta Biblia de Scofield es muy interesante. Luego también tenemos la Biblia de estudio Rairi. Rairi. Esta es mi favorita. Es una Biblia muy hermosa, muy hermosa. Mayormente estas Biblias son usadas por los pastores, siendo que eh, esta Biblia inclusive ya tiene algunos bosquejos de predicación ya trabajado en esta Biblia. Y es una Biblia muy buena, muy buena. Tiene concordancia, tiene los mapas, tiene comentarios, entre otras cosas más. Muy buena. Entonces, para que nuestro tiempo con Dios, para que nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios pueda llegar a mi corazón, pueda nutrirme, pueda realmente llenarme, es bueno tener estas herramientas. A continuación te muestro otra herramienta y es el usar un diccionario bíblico. Esta herramienta de estudio te provee la oportunidad de poder buscar el significado de alguna palabra que no conoces. Por ejemplo, tú dices, a ver, eh, aquí estoy leyendo acerca de Samuel. ¿Y quién fue Samuel? Entonces tú vas a este diccionario bíblico, buscas Samuel y te da grandes referencias acerca del profeta Samuel. O tú dices aquí, ¿no? Estoy leyendo y encuentro el nombre de una ciudad, Gilgal. Entonces tú vas al diccionario, buscas Gilgal y también te da toda una referencia acerca de esta ciudad. A continuación te muestro algunos
te muestro algunos diccionarios bíblicos. Por ejemplo, este es buenazo. El nuevo diccionario bíblico, Certeza, es muy bueno, es muy bueno. Es un diccionario ilustrado, con mapas, con, digamos así, este, bueno, con muchas cositas que te despierte el ánimo para eh, seguir usando este diccionario. Tenemos también el diccionario bíblico CLIE, muy completo, muy completo este diccionario. Este es mi favorito. Yo tengo este diccionario y es hermosísimo, es muy hermosísimo. Miren que ahora pues tenemos el internet y uno puede ir al internet y buscar el significado por ejemplo, la palabra irreverente o puedo poner en el internet, vamos a ver, cuál es el kilometraje entre Galilea y Nazaret. Muchas veces sucede de que cuando tú quieres tener tu estudio, no hay internet, pero tienes estas herramientas que te pueden ayudar. Ok, en conclusión, mis amados hermanos, siendo que Dios hizo todo lo posible para que su palabra llegue a nuestras manos, Dios espera entonces que nosotros, que usted y yo, Dios espera que sus hijos estemos leyendo la palabra de Dios con una secuencia, con regularidad, con entendimiento, tomando apuntes y teniendo las herramientas posibles, la Biblia de estudio y los diccionarios bíblicos. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted puede decir, sí, pero comprar una Biblia de estudio es carísimo y comprar este diccionario bíblico es carísimo. Si no he tenido para comprar una Biblia y en mi iglesia me han regalado, mucho menos tendré para comprar Biblia de estudio y diccionario. Sin embargo, mi amada hermana, sin embargo, usted puede orar, usted puede decirle, Dios, yo quiero nutrirme de tu palabra. Quiero tener las herramientas que me han enseñado que debo de tener. Y Dios, yo te pido que tú me abras puertas, que tú me proveas para comprarme estas herramientas, o que algún hermano me regale. ¿Sabe? Ha habido testimonios de hermanos que no tenían para comprar una Biblia de estudio o un diccionario, y ellos oraron y recibieron. Entonces, usted no es la excepción. Pida y usted recibirá. Ok, vamos entonces a terminar en oración. Padre querido, te damos gracias por este tiempo precioso que tú me has brindado para poder estar delante de mis hermanos espiritualmente y poder compartir tu palabra y animarles, Señor, y animarles para que ellos puedan tener un tiempo hermoso con la palabra de Dios, para que puedan alimentarse, nutrirse, llenarse, Señor, de tu palabra. ¿Cómo puedo alimentarme en la palabra de Dios? Esta pregunta ya fue resuelta en, este, en esta enseñanza. Dios, te pido que tú sigas guardando, sigas guiando, Señor, a mis hermanos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.